Hay un reino invisible donde los mensajes de consuelo nunca llegan, donde las llamadas de auxilio mueren antes de ser pronunciadas, donde el silencio se convierte en el único testigo de batallas que nadie más percibe. Es un territorio intermedio entre la fe ciega y el abandono calculado, entre la ilusión y la lucidez más cruda, donde muy pocos logran permanecer sin desmoronarse. Y es exactamente en ese vacío aparente donde germina una forma de autoridad que el mundo aún no logra descifrar. Una soberanía interior que no requiere validación porque se nutre de su propia esencia. Una fortaleza que el estratega florentino habría catalogado como la más temible de todas las virtudes. Si en este preciso instante atraviesas ese desierto sin compañía, si cada paso que intentas dar parece hundirse mientras el horizonte permanece inmóvil, entonces estas palabras fueron tejidas específicamente para tu situación. Porque lo que estás a punto de comprender no es motivación superficial ni consuelo pasajero. Es un tratado de supervivencia para quienes han decidido conquistarse a sí mismos antes de pretender dominar cualquier territorio exterior. Si algo en tu interior despierta con cada frase, si estas palabras resuenan en alguna fibra oculta de tu ser, entonces dale me gusta a este video y suscríbete al canal, no como acto mecánico, sino como pacto silencioso contigo mismo. Una declaración de que estás dispuesto a recorrer este sendero hasta sus últimas consecuencias. El pensador de Florencia jamás escribió manuales sobre superación personal en el sentido edulcorado que hoy satura las librerías. Para él, el cosmos no repartía recompensas a los más bondadosos ni coronaba a los puros de corazón. Su mirada, despojada de romanticismos, revelaba un tablero donde las piezas se movían según leyes de influencia, adaptación y supervivencia estratégica. Dentro de ese tablero, los jugadores más formidables nunca fueron quienes rugían más fuerte, ni quienes proclamaban sus intenciones a los cuatro vientos. Los verdaderos arquitectos del destino eran aquellos que aprendían a edificar imperios interiores, mientras el mundo los daba por vencidos. Los que transmutaban el desprecio ajeno en combustible secreto, los que cultivaban jardines enteros en la penumbra, mientras otros desperdiciaban su vitalidad, mendigando aplausos bajo el sol. La virtud maquiavélica, ese concepto tan frecuentemente distorsionado por lectores superficiales, nada tiene que ver con bondad convencional ni con rectitud moral según cánones establecidos. Se trata de algo infinitamente más profundo. La capacidad de moldear las circunstancias en lugar de ser moldeado por ellas, de resistir los embates de la fortuna sin perder el centro gravitacional propio, de doblarse ante la tormenta sin quebrarse jamás. Cuando te encuentras completamente solo, sin audiencia que valide tus esfuerzos, sin coro que celebre tus pequeñas victorias, enfrentas tu propia virtud no como abstracción filosófica, sino como práctica encarnada en cada decisión que tomas al despertar. Resulta sencillo proyectar seguridad cuando una multitud te sostiene con su atención. Cualquiera puede mantener la disciplina bajo la mirada vigilante de un supervisor, pero la verdadera alquimia ocurre en esos momentos donde nadie observa, donde podrías abandonar sin que nadie lo supiera, donde la única diferencia entre rendirte y persistir reside exclusivamente en tu elección interior. Es en ese intersticio entre el silencio externo y la determinación interna donde nace una autoridad que ya nadie podrá confiscarte, porque su origen no depende de validación ajena, sino de una decisión renovada cada amanecer. El filósofo florentino comprendía que los conductores de pueblos más efectivos no eran aquellos que mendigaban constantemente el afecto de las masas, ni los que necesitaban consejos para cada movimiento.
Eran quienes habían desarrollado la capacidad de mantenerse firmes en sus propósitos, aunque el viento soplara en contra. Quienes podían avanzar sin garantías de éxito, porque entendían que el verdadero fracaso residía en la parálisis, no en el resultado adverso. Esta clase de temple no se forja bajo reflectores ni se nutre de elogios. Se cultiva precisamente en su ausencia, en ese terreno árido donde solo los más resistentes logran echar raíces. La soledad funciona como revelador químico que expone con precisión quirúrgica lo que permanece cuando se despoja todo lo accesorio. Cuando nadie te confirma que vas por buen rumbo y aún así continúas. Cuando ninguna mano se extiende hacia ti y aún así no capitulas. No estás demostrando orgullo ciego, sino conciencia estratégica. Comprendes que la construcción verdadera no acontece bajo los focos del escenario, sino en los bastidores, en las sombras donde nadie mira, en ese laboratorio secreto donde te transformas sin pedir permiso. Hace algunos años conocí a una mujer cuya historia ilustra este principio con dolorosa claridad. En cuestión de meses, el edificio de su vida se derrumbó piso por piso. Perdió su posición profesional, la relación que creía sólida se evaporó como rocío matutino y el hogar que tanto amaba pasó a manos ajenas. Gradualmente, aquellos que llamaba amigos comenzaron a desvanecerse, no por crueldad deliberada, sino porque el mundo no sabe muy bien cómo comportarse ante alguien que se hunde. La incomodidad ante el sufrimiento ajeno genera una distancia protectora que pocos reconocen como cobardía disfrazada de prudencia. Fue durante ese proceso de desaparición social cuando ella descubrió algo que ningún libro ni mentor le había enseñado. Cuando todo andamiaje externo colapsa, te percatas de que el verdadero trabajo de construcción jamás fue exterior. Comenzó a levantarse temprano no por obligación laboral, sino por una decisión consciente de no abandonarse a sí misma. Cocinaba con esmero, aunque nadie compartiera su mesa. Leía con atención, aunque nadie le preguntara qué estaba aprendiendo. Registraba sus pensamientos cada noche en un cuaderno que probablemente nadie leería jamás. Y paulatinamente, algo comenzó a transformarse. No en su circunstancia externa, que permanecía igual de desolada, sino en su arquitectura interior. Se volvió impenetrable, no en el sentido de frialdad emocional, sino de solidez estructural. Una noche, mientras escribía en su diario, condensó todo su proceso en una frase que se grabó en mi memoria. Me estoy convirtiendo en la persona que me mantendrá en pie cuando todo vuelva a temblar. Eso es virtud en su expresión más pura. El estratega florentino concebía la edificación del poder como un oficio artesanal, una arquitectura de la voluntad erigida ladrillo a ladrillo, donde cada determinación se moldea con paciencia y frialdad analítica. Esta construcción no puede depender de las oscilaciones emocionales de quienes te rodean. No puedes esperar que alguien aparezca para confirmarte que avanzas correctamente, porque quienes suelen aparecer lo hacen cuando la victoria ya resulta evidente, cuando el riesgo de apostar por ti se ha reducido a cero. Para entonces ya es demasiado tarde. Los cimientos se han levantado en soledad y ya no necesitas su validación tardía. Existe una fase en la travesía vital donde la carencia de apoyo no constituye un castigo, sino un proceso de destilación. No te están ignorando, te están purificando. Porque cuando todo a tu alrededor se desvanece, solo permanece lo esencial, el núcleo irreductible de quien realmente eres. Y si posees el coraje de atravesar ese silencio sin traicionarte, descubrirás una presencia infinitamente más potente que cualquier compañía externa. La tuya propia, esa voz interior que susurra que sí, que todavía merece la pena,
que aún es posible, que el sentido no ha desaparecido aunque nadie lo confirme desde afuera. Cuando avanzas así, envuelto en invisibilidad, algo distinto comienza a gestarse. Tu progreso deja de requerir espectadores. Abandonas la construcción orientada a ser percibido y comienzas a edificar porque esa es tu naturaleza profunda. Ya no importa si alguien comprende tu camino, ni si alguien reconoce tus avances, porque lo que ejecutas está tan alineado con tu esencia que el reconocimiento se torna irrelevante. E irónicamente, paradójicamente, es en ese preciso instante cuando el mundo comienza a fijarse en ti, justamente cuando ya no lo necesitas, cuando tu mirada ha dejado de buscarlo. El pensador florentino habría contemplado esta metamorfosis y habría pronunciado con su característica frialdad: ahora sí te estás volviendo verdaderamente peligroso, porque tus acciones han dejado de ser reacciones defensivas para convertirse en decisiones soberanas. No actúas porque alguien te rechazó y necesitas demostrar algo. Actúas porque elegiste no traicionarte a ti mismo. No te mueves por desesperación ciega, sino por visión calculada. Y esa distinción lo transforma absolutamente todo. Si te encuentras en este preciso momento atravesando ese territorio silencioso, confundido quizás, aparentemente solo, debes comprender que esto no representa el ocaso de tu camino, sino el amanecer de su fase más determinante. Es la etapa que separa a quienes necesitan ser empujados constantemente de quienes han aprendido a caminar con sus propias piernas. Y si continúas avanzando aún así, incluso hoy, incluso en medio de este aparente vacío, entonces estás forjando algo que ninguna fuerza externa podrá arrebatarte. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación corrosiva de hacer todo correctamente mientras el universo permanece obstinadamente indiferente? Perfeccionas tus hábitos, cumples los compromisos que asumiste contigo mismo, te mantienes firme ante tentaciones que antes te dominaban. Y sin embargo, el mundo a tu alrededor guarda un silencio sepulcral. Ningún mensaje que diga estoy orgulloso de ti. Ninguna mirada que refleje admiración. Ninguna señal de que tu esfuerzo está siendo registrado por alguien más allá de tu propia conciencia. Es entonces cuando emerge una pregunta venenosa que puede paralizarte si le permites arraigarse. ¿Tiene sentido continuar si nadie está observando? Esta es una de las fases más peligrosas del trayecto. El poder auténtico, en su esencia más destilada, jamás ha dependido de la aprobación ajena. Por el contrario, frecuentemente solo se construye cuando aprendes a actuar sin testigos que certifiquen tus movimientos. El progreso verdadero es silencioso, áspero y frecuentemente solitario. No porque sea invisible resulta menos significativo. Al contrario, es precisamente la ausencia de espectadores lo que confiere a cada paso mayor trascendencia, mayor autenticidad, mayor coherencia con tu propósito profundo. Es como forjar una espada en completa oscuridad. No tienes certeza de si está quedando bien, pero continúas trabajando el metal porque sabes que si te detienes ahora, jamás estará terminada. Y la necesitarás cuando llegue la batalla que inevitablemente vendrá. Si este mensaje está resonando en algún lugar profundo de tu ser, si sientes que estas palabras fueron escritas pensando en tu situación específica, entonces este es el momento perfecto para darle me gusta al video y suscribirte al canal. No lo hagas como un gesto automático, sino como una afirmación de que estás comprometido con tu propia transformación, de que has decidido recorrer este camino hasta donde sea necesario llegar. La persona más peligrosa en cualquier tablero es aquella que se ha acostumbrado a operar en la oscuridad, porque esa persona no depende de la reacción ajena para mantener su avance.
No necesita aplausos para progresar ni críticas para ajustar su rumbo. Actúa porque comprende las reglas del juego, y quien comprende las reglas no se detiene hasta conquistar su objetivo, aunque nadie esté observando la partida. Existe una fortaleza profunda en ser subestimado, en transitar como si no representaras amenaza alguna, en atravesar invisiblemente etapas que luego resultarán decisivas. Mientras otros invierten energía en ser percibidos, tú te dedicas silenciosamente a convertirte en quien realmente eres. Y la verdad ineludible es que quien se convierte en quien es, inevitablemente será visto. Pero cuando ese día llegue, ya no dependerás de ello. Llega un punto donde incluso el silencio se vuelve familiar, casi reconfortante. Ya no esperas aplausos porque has comprendido que el reconocimiento es frágil como cristal, que el apoyo puede ser esporádico como la lluvia en el desierto, y que el crecimiento genuino acontece cuando actúas incluso sin audiencia que registre tu función. Pero entonces surge un nuevo obstáculo, más sutil y traicionero que todos los anteriores: la pérdida de voluntad. Sabes exactamente lo que debes hacer, pero simplemente ya no deseas hacerlo. No es pereza convencional ni descuido momentáneo. Es un vacío difuso, un agotamiento que carece de nombre, pero que se disfraza detrás de excusas familiares. El problema radica en que si no comprendes lo que está sucediendo, este estado puede cronificarse y comienzas a reducir el ritmo imperceptiblemente, como un reloj que pierde segundos hasta detenerse por completo. Es entonces cuando la mayoría comienza a lamentarse: creo que he perdido la motivación. Pero lo que realmente perdieron no fue la motivación, sino la ilusión de que la inspiración vendría a rescatarlos cada mañana como un héroe de cuento infantil. El florentino jamás se habría apoyado en algo tan volátil como la inspiración. Para él, el mundo no esperaba a nadie. La realidad operaba según leyes crudas, estratégicas, implacables. Y la supervivencia no dependía de lo que uno sintiera, sino de lo que uno ejecutara. Es una lógica incómoda, pero profundamente liberadora. No importa cuán motivado estés en un momento dado, lo que determina tu destino es cuán dispuesto estés a perseverar cuando la motivación ha desaparecido. Esta es la fase donde el sufrimiento comienza a transmutarse en combustible. Dejas de buscar motivación en fuentes externas y comienzas a extraer energía de tu propio dolor. Por paradójico que suene, esto no constituye autocastigo, sino inteligencia emocional, estratégica. Es tomar la frustración y convertirla en impulso propulsor. Es mirar el agotamiento directamente a los ojos y declarar: precisamente por esto voy a levantarme. La mayoría solo actúa cuando le apetece, solo se mueve cuando algo la inspira desde afuera. Pero esta inspiración es volátil como el viento. Si dependes de ella, tu progreso será intermitente, fragmentado, inconsistente. En cambio, cuando te entrenas para continuar, incluso cuando cada fibra de tu ser quiere detenerse, accedes a otro tipo de energía. Una voluntad sólida que no se deja manipular por las fluctuaciones emocionales del momento. La diferencia abismal entre quienes quieren ganar y quienes están dispuestos a pagar el precio completo radica precisamente aquí. La inspiración es romántica, pero la voluntad férrea es brutal y certera. El tiempo no perdona a quienes esperan demasiado, y muchas de las grandes transformaciones de la historia fueron obra de personas exhaustas, decepcionadas, emocionalmente agotadas, pero que perseveraron no por la belleza del momento, sino porque comprendían lo que estaba en juego. Paulatinamente, este entrenamiento genera un cambio radical en tu estructura interior. Dejas de esperar tener ganas para comenzar. Dejas de depender del mundo para sentir que vas por buen camino. Empiezas a actuar porque sabes que eso es lo que te define.
La disciplina deja de ser una obligación pesada y se convierte en tu refugio más seguro. La rutina se vuelve sagrada, no porque sea perfecta, sino porque constituye tu ancla cuando las tormentas emocionales amenazan con arrastrarte. No toda pérdida es pérdida, no toda ausencia es ausencia. A veces lo que llamas abandono es en realidad una revelación. Y el dolor que sientes cuando alguien se aleja no te debilita, simplemente te muestra quien nunca estuvo realmente ahí. Cuando comienzas a crecer en silencio, lejos del escrutinio público, suele surgir una ilusión peligrosa, la idea de que quienes te aman de verdad permanecerán siempre a tu lado sin importar las circunstancias. Es hermoso pensar así, pero ingenuamente peligroso, porque al iniciar tu transformación, algunas personas no lo soportarán. No porque hayas cometido algún error, sino porque ya no las necesitas con la misma intensidad. Y esa clase de independencia resulta aterradora para quienes se alimentaban de tu dependencia. El poder desestabiliza a los débiles, no el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo. Al hacerte fuerte, expones involuntariamente la debilidad de quienes te rodean, porque mientras ascendías estaban acostumbrados a verte en el suelo. Tu nueva postura, firme, silenciosa, serena, se vuelve insoportable para quienes se habían habituado a tu necesidad de ellos, así que gradualmente se distancian, y eso duele profundamente. Pero no es tragedia, es selección natural de vínculos. El abandono, cuando ocurre en este contexto de crecimiento, no debe lamentarse, sino analizarse estratégicamente. Quienes se distancian cuando comienzas a mejorar no te rechazan realmente. Simplemente demuestran que solo supieron quererte en tu estado más vulnerable, cuando te necesitaban débil. Por duro que parezca, esta información resulta invaluable, porque ahora sabes quiénes son. Ahora los ves con claridad cristalina. Llega un punto donde no solo estás solo, sino que reina un silencio absoluto. Ya no hay conversaciones que te reconformen. Las invitaciones han disminuido hasta desaparecer. Las voces externas que antes llenaban tu rutina ahora suenan lejanas como ecos de otra vida. Y lo único que permanece eres tú y tus pensamientos. Es en este espacio donde muchos se sienten a la deriva, pero es precisamente donde se despliega el verdadero laboratorio del poder. Un lugar donde la fuerza que buscabas afuera se pone a prueba desde adentro. La soledad, cuando se enfrenta sin escapatoria, se transforma en espejo. Y este espejo no miente ni adula. La mayoría teme esta etapa porque exige una valentía que no se manifiesta con estruendo, sino de forma constante y silenciosa. Una valentía sin público ni aplausos. No necesitas enfrentarte a dragones externos, solo necesitas afrontar aquello que siempre has evitado de ti mismo. Y eso, en sí mismo, ya es suficientemente formidable. Un príncipe que se deja arrastrar por sus impulsos pierde el reino antes de perderlo ante enemigos externos. Y lo mismo ocurre contigo. Si no gobiernas tu mente en silencio, serás dominado por ella, y ninguna estrategia exterior te salvará de esa derrota interior. En este laboratorio de poder que es la soledad, todo lo reprimido comienza a aflorar. Viejos resentimientos, recuerdos sin resolver, miedos disfrazados de racionalidad, y debes elegir ignorarlo todo refugiándote en distracciones superficiales, o sentarte a escuchar, permanecer, observar y por primera vez decidir reescribir tu historia con plena conciencia. Porque el mayor peligro de la soledad no es el vacío en sí, sino lo que crees sobre ese vacío. Si repites internamente que estar solo equivale a rechazo, fracaso y abandono, te derrumbarás. Pero si comienzas a comprender que el silencio exterior constituye una oportunidad única para escuchar tu propia voz, todo se transforma. Quien controla la narrativa, controla el juego.
Esto aplica a naciones, a dinastías y a mentes individuales. La historia que te cuentas en los momentos más oscuros determina la fortaleza que podrás forjar cuando la luz retorne. Y sí, retornará. Pero quién serás cuando eso suceda depende enteramente de lo que estés haciendo ahora, en este invierno que parece interminable. Existe una fuerza distinta en quienes han caído y han regresado más lúcidos. No más esperanzados ingenuamente, sino más preparados estratégicamente. No más engañados, sino más conscientes. Son peligrosos pero confiables, porque ya se han demostrado a sí mismos que la caída no los define. Lo que los define es la capacidad de levantarse con mayor precisión cada vez. Quizás esa sea una de las mayores ventajas de tocar fondo, la oportunidad de revisarlo todo sin prisas, porque cuando estás en el suelo ya no hay nada que proteger. La imagen ya está dañada, el orgullo ya está roto. Y en ese suelo nace la libertad de ser auténtico, de abandonar las apariencias y comenzar a construir algo real con materiales genuinos. El florentino no admiraría al perfeccionista, admiraría al resiliente, aquel que ve el fallo, asimila el error, adapta el plan y vuelve al campo de batalla. Y que al regresar no lo anuncia con fanfarrias, simplemente actúa. Llega un punto donde ya no necesitas ser visto, ni elogiado, ni comprendido, porque algo dentro de ti se ha vuelto tan claro, tan completo, tan estable, que la presencia de otros ya no constituye condición para tu camino. Este punto es excepcional, pero quienes lo alcanzan ya no dependen de la visibilidad, porque comprenden que existe un tipo de progreso que no grita, que no aparece en redes sociales, que no genera aplausos inmediatos, pero que lo transforma absolutamente todo. Este es el progreso silencioso, el más difícil de todos y también el más invencible. El estratega florentino escribiría sobre esta clase de victoria con silenciosa admiración, no por su heroísmo romántico, sino por su eficacia implacable. La victoria silenciosa es la más peligrosa de todas, porque el mundo solo se percata de que has vencido cuando ya no puede detenerte. Existe una madurez muy particular en quienes deciden continuar incluso cuando nadie reconoce el camino, en quienes eligen superarse sin garantías, en quienes avanzan a pesar de puertas cerradas, invitaciones canceladas y miradas esquivas. Esta madurez proviene de abandonar un vicio invisible, el vicio de ser reconocido. A todos nos agrada la atención, pero cuando aprendes a vivir sin esa necesidad compulsiva, obtienes una ventaja estratégica enorme. Te vuelves impredecible porque tu comportamiento ya no depende de estímulos externos. Tu concentración no se dispersa con los halagos. Tu rutina no se quiebra con el rechazo. Te has convertido en un sistema autónomo que genera su propia energía. Y lo más hermoso es que cuando llega esa libertad, dejas de intentar convencer a nadie de tu valor. Ya no quieres demostrar tu valía, ni forzar el respeto, ni suplicar espacio. Simplemente eres. Y este silencioso ser es, paradójicamente, el sonido más potente que jamás hayas emitido, porque resuena desde un lugar que no puede ser falsificado ni imitado. El silencio que una vez te quebró, ahora te sostiene. La ausencia que una vez te hirió, ahora te purifica. La caída que una vez te avergonzó, ahora te enseña. Y la soledad que una vez pareció castigo, se ha revelado como maestra severa pero justa. Este es el comienzo de una nueva etapa, donde la duda cede paso a la firmeza, donde la búsqueda desesperada de respuestas deja espacio para la presencia, y donde el enfoque cambia de ser comprendido por otros a ser verdadero contigo mismo. Si este video ha resonado en alguna fibra de tu ser, si en algún momento has sentido que estas palabras te hablaban directamente a ti y a nadie más, entonces dale me gusta no como un gesto automático, sino como una señal silenciosa
de que estás aquí, firme, continuando a pesar de todo. Suscríbete al canal porque este viaje continúa expandiéndose hacia territorios que pocos se atreven a explorar. Y el pensamiento maquiavélico aún tiene mucho que revelarte, no sobre cómo manipular el mundo, sino sobre cómo posicionarte en él sin perder tu esencia. Ahora déjame hacerte una pregunta que merece reflexión profunda. ¿Qué parte de tu transformación silenciosa te ha sorprendido más? ¿Qué has descubierto sobre ti mismo en esos momentos donde nadie observaba? ¿Qué fortaleza no sabías que poseías hasta que la soledad te obligó a encontrarla? Escribe tu respuesta en los comentarios, comparte una palabra, una frase, una historia, porque quizás lo que compartas sea exactamente lo que alguien necesita leer hoy para no rendirse, para comprender que no estás solo en este camino, aunque así lo parezca, para recordar que la victoria más importante se gesta siempre en silencio, lejos de los aplausos, en ese territorio interior donde solo los verdaderamente valientes se atreven a permanecer.